Hoy vamos a meternos de lleno en una herramienta de ingeniería bastante particular, una diseñada para un desafío, la verdad, monumental. Imaginen tener que asegurar que una estructura que pesa más de 100 toneladas flote, pero no de cualquier manera, sino con una precisión milimétrica. Vamos a ver de qué se trata esto de calcular la flotación de los techos en los tanques de almacenamiento. Y esta frase la verdad es que le da justo en el clavo. Pensemos un segundo en la flotabilidad. Sí, eso que todos aprendimos en la escuela con el famoso principio de Arquímedes. Suena simple, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa cuando un pequeño error de cálculo puede terminar en un derrame masivo, un desastre ambiental o pérdidas de millones? Bueno, ahí es cuando toda esa simplicidad simplemente desaparece. Y es una pregunta súper válida, ¿no? A primera vista, pues, no suena tan complicado. Tenemos un objeto grande, un líquido, y solo necesita desplazar suficiente volumen para que flote. Lógica pura. Pero la realidad, como casi siempre, es bastante más exigente. Es que, claro, no estamos hablando de un simple disco de metal flotando en el agua. Para nada. Un techo flotante es una estructura súper compleja. Estamos hablando de pontones, de compartimentos, de anillos, de cubiertas. Cada uno de estos componentes tiene su propio peso. Y aquí es donde cada milímetro, literalmente cada milímetro, cuenta para garantizar la seguridad y, bueno, para evitar una catástrofe. Y por si fuera poco, toda esta precisión no es opcional. Está regida por un estándar industrial que es increíblemente estricto. Y esto, justamente, nos lleva a la verdadera esencia del desafío. Hablamos de la norma API 650. Y para que nos demos una idea, es básicamente la Biblia para construir estos tanques. No seguirla no es una opción, para nada. Es la garantía de que estas instalaciones, que son críticas en todo el mundo, van a ser seguras y van a operar como deben. Entonces, el punto clave aquí es entender esto. La flotabilidad, en este contexto, es mucho más que solo no hundirse. Es una exigencia fundamental del diseño. Se trata de la integridad estructural del tanque entero, sin importar lo que pase. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Las condiciones que exige esta norma son extremas. A ver, el diseño tiene que poder soportar, por ejemplo, 1/4 de metro de agua de lluvia acumulada sobre toda la cubierta. O peor aún, la falla total, catastrófica de 2 pontones enteros. Y aún con todo eso, el techo tiene que seguir flotando, estable y funcional. Es básicamente ingeniería diseñada para el peor escenario que se nos pueda ocurrir. Ahora, imaginen tener que calcular todo esto a mano, para cada proyecto, con cada pequeña variable. Bueno, ese ha sido, por años, el gran dolor de cabeza para los ingenieros en este campo. Y aquí se ve clarísimo el contraste. Miren, se pasa de estar horas y horas metido en hojas de cálculo llenas de fórmulas, donde un error chiquito puede pasar desapercibido y costar carísimo, a usar una herramienta especializada que lo automatiza todo. ¿Y qué significa eso? Pues que el ingeniero se libera. Ya no tiene que ser una calculadora humana. Ahora puede concentrarse en lo que de verdad importa. Tomar decisiones de diseño críticas. Muy bien, ahora sí, vamos a meternos dentro de la máquina. Veamos paso a paso cómo esta solución es capaz de convertir horas y horas de cálculos complejos en apenas segundos de claridad absoluta. El proceso es súper sencillo. Se divide en 4 pasos muy lógicos y directos. Aquí no hay espacio para la ambigüedad. Es un flujo de trabajo súper claro. Se ingresan los datos y al final se obtiene el resultado. Así de simple. Ok, todo arranca con la geometría. Es el primer paso. Aquí se ingresan las dimensiones clave, las fundamentales. ¿Cuál es el diámetro del techo? ¿Qué altura tienen los pontones? ¿Cuántos compartimentos hay? Básicamente estamos poniendo los cimientos para todo el cálculo que viene después. Luego de la geometría, pasamos a definir el peso. Y esto se hace especificando los espesores en milímetros para cada una de las partes críticas del techo. Es con esta información que la herramienta puede calcular con una precisión increíble la masa total de toda la estructura. Y el último dato que necesitamos meter es la densidad relativa del fluido que va a estar dentro del tanque. Ojo, este valor es crucial, porque de él depende la fuerza de empuje, o sea, la fuerza que va a empujar el techo hacia arriba. Es más, la herramienta es tan inteligente que incluso avisa si el valor que se pone se sale de los límites que permite la norma API 650. Y listo. Una vez que todos los datos están adentro, es tan simple como hacer un solo clic. Y ¡pum! Obtenemos el resultado. Ahora veamos cómo se ve esa información final. Y lo primerito que nos muestra es el peso total del techo. Y miren ese número, más de 119 toneladas. Esa es la cifra que hay que vencer. Es la masa total que la flotación tiene que poder soportar. Pero calcular el peso es solo el comienzo, ¿eh?
aquí es donde la herramienta de verdad demuestra de lo que es capaz, porque toma ese diseño y automáticamente lo somete a las pruebas de estrés más duras que exige la norma. Y estas son básicamente los dos escenarios de pesadilla que mencionamos antes. Primero, simula el techo con la carga máxima de agua de lluvia encima. Y segundo, que es aún peor, simula qué pasaría si se inundan por completo dos compartimentos de pontones, uno al lado del otro. Para que el diseño se considere seguro, tiene que pasar estas dos pruebas, sí o sí. Y al final de todo este proceso, no aparece una tabla de datos complicadísimas que hay que interpretar. No. Da una respuesta definitiva, clara y al punto. Roll Flotation Requirements Satisfied. O sea, se cumplen los requisitos de flotación del techo. Y listo. Es esa certeza, esa tranquilidad que todo ingeniero busca, entregada en cuestión de segundos. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, ¿no? Cuando aparecen herramientas como esta, que se encargan de todo el trabajo pesado, de lo repetitivo, y que además eliminan el riesgo de error humano, ¿qué pasa? Pues que se libera el verdadero potencial del experto. La conversación ya no es sobre cómo calcular, sino sobre por qué diseñamos así y para qué podemos mejorarlo. Y eso al final es lo que abre la puerta a diseños mucho más innovadores, más seguros y más eficientes.